Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el día de hoy vamos a iniciar una serie de videos que tratan sobre la librería Control P5. Bueno, lo primero que necesitamos para instalar esta librería es descargarla. En la descripción del video se encuentra el enlace donde la podemos descargar. Yo ya la descargué y la tengo localizada en el directorio de descargas en la tableta. Entonces aquí nos vamos a herramientas, importar librería, manejar librerías. Y vamos a decir instalar librería comprimida porque todas vienen en formato zip y ahí nos va a permitir escogerla. Aquí está Control P5. Bueno, mientras se instala vamos a hacer una pequeña introducción a los objetos, que es lo que más se utiliza en la programación actualmente. Imaginémonos que nosotros tenemos la tarea de decorar una pared con algún tipo de figuras. La tarea como tal de decorar la pared sería nuestro programa en Processing. La pared sería nuestra pantalla o nuestra ventana donde vayamos a poner los diferentes elementos gráficos. Y las figuras serían los objetos. Digamos que vamos a poner objetos de arcilla o de yeso. Para poner esos objetos lo ideal es tener un molde para poder duplicarlos y si se necesita, por ejemplo, decorar otra pared, pues que nos quede fácil. Estos moldes de los cuales vamos a sacar las figuras sería lo que en programación se llaman clases. Una clase no es más que un conjunto de código que describe algún tipo de objeto que se utiliza en programación. El objeto como tal, en el caso de la decoración de la pared, pues serían los diferentes tipos de figuras. Esas figuras tienen cualidades, por ejemplo, serían los colores con el que pintemos cada figura. En la programación, en el caso de la programación, estaríamos hablando, por ejemplo, de elementos gráficos, llámese botones, ventanas que están dentro de la misma ventana principal o algo más. Bueno, aquí observamos que ya está instalada la librería. Tenemos que pensar que todos los objetos no necesariamente son visibles. Puede haber objetos que no aparezcan como tal en la interfaz. Por ejemplo, una conexión virtual a Wi-Fi o una conexión a Bluetooth. Entonces, todo eso también son objetos, pero sin embargo no son objetos que se pueden ver físicamente dentro de la pantalla. Bueno, la librería ya está instalada. El siguiente paso que tenemos que hacer es decirle al programa de processing que traiga todo lo que tiene esa librería. Para eso utilizamos el comando import. Aquí vemos que vamos a importar todos los objetos que tiene esta librería que se llama Control P5. Ahora, hay que tener en cuenta que esta C es minúscula y le decimos que todo lo que tenga por dentro sea punto asterisco y coma. Ese es el primer paso. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable de tipo Control P5. Esa variable nos va a guardar un objeto que es el que permite colocar los demás objetos en la interfaz gráfica. Aquí la C es mayúscula. Control P5 y vamos a llamar a la variable CP5. Listo. Ya tenemos la variable, ahora vamos a como tal a crear el objeto de esa variable. El formato para crear el objeto es el siguiente. Guardamos en la variable el objeto que se va a crear y que es del tipo Control P5. Ahora, a esta función de Control P5 que se llama constructor, se le pasa un parámetro. ¿Cuál parámetro es ese? La palabra dis. ¿Dis qué significa? Dis es el programa como tal donde estamos haciendo en la creación del objeto. O sea que en este caso dis sería el programa A3 slider Control P5. Ahora, ya que tenemos el objeto que nos permite agregar objetos, o sea, este es como un meta objeto, y con este podemos agregar el resto de objetos a la interfaz gráfica. Entonces, la forma de hacerlo es, si vamos a agregar el objeto de hoy, que es
un control deslizante. Entonces el comando es add slider. Ese add slider tiene el primer parámetro el que tenemos que ponerle es el nombre. Yo lo voy a llamar tonalidad. Y esto no es solamente la etiqueta con lo que aparece el control deslizante en la interfaz, sino es el nombre del objeto. Ahora vamos a empezar a ponerle las características de este control deslizante. La primera sería donde queremos que vaya localizado. Lo hacemos con setPosition y vamos a utilizar las variables UX y UY como anteriormente lo hemos hecho. Listo, ya fijamos la posición. Lo siguiente es definir el tamaño. Ahora, ¿cómo se define si el control deslizante es horizontal o vertical? ¿En base a cuál de estos números sea más grande? Observamos que la parte en Y, o sea, el alto del control es más grande que el ancho. Quiere decir que está en posición vertical. Lo siguiente es definir el número en el que va a variar ese control deslizante. Como este ejemplo hace uso de colores, van a cambiar los colores de fondo a la pantalla. Yo quise que fuera de 0 a 255 para así cambiar el color en formato RGB. El último comando, aunque hay muchos más, pero el último comando para este ejemplo sería fijar el número en el cual empieza por defecto el control deslizante. Yo quiero que empiece por defecto en 0. Y eso es todo. Esas serían como los comandos básicos. Ahora, sin embargo, yo puedo cambiar algunos otros valores si lo deseo. Lo voy a hacer acá. O sea, ya con esto debería aparecer el control deslizante con texto por defecto y todo. Pero digamos que yo quiero cambiarle, por ejemplo, el color a los números que aparecen en el control deslizante. Para eso hago uso del comando setValueLabel. ¿Qué parámetro necesita este comando? Un parámetro de tipo color, que es un objeto dentro de Processing. Este, por el momento en Control P5, acepta solamente colores en escala de grises. Entonces yo se lo voy a dejar negro. Ahora vamos a fijar el color de la etiqueta de este título, tonalidad. Eso se hace con setColor Caption Label. Y lo mismo, necesita un parámetro del tipo color. En este caso queremos que sea blanco. Y eso sería lo básico para la iniciación del objeto. Si queremos darle un poco más de características. Ahora, después de haber creado el objeto, queremos poder cambiarle algún tipo de característica. Como este comando lo que hizo fue agregar el objeto inicialmente, el formato para cambiarle características después de haber agregado el objeto es un poco diferente. Entonces, para eso utilizamos el mismo objeto para agregar objetos adicionales a la pantalla y utilizamos el comando getController. En ese getController vamos a decirle que queremos modificar tonalidad, o sea, este control deslizante. Y a partir de ahí podemos utilizar otros comandos que modifican la apariencia física de este control deslizante. Uno que me sirve para
alinear centradamente este título en el control deslizante es el que vamos a hacer ahorita. Entonces, get caption label. Entonces aquí nos está entregando esta etiqueta y la vamos a alinear. El formato es un poco complejo. Se utiliza constantes de la librería control P5.center. Es una constante que le está diciendo que la alinee en el centro del control. Aparte que lo haga en la región exterior del control. Button outside. Y esta última parte que sirve para que se valide todo. Como vemos, el comando es bastante extenso solamente para centrar la etiqueta del control deslizante. Lo observamos que es bastante largo. Ahora lo que vamos a hacer es definir las fuentes con las que aparecen tanto los valores numéricos del control deslizante como del texto. Lo mismo utilizamos el cp5.getController. ¿De cuál objeto? Tonalidad. Decimos que queremos obtener el valor numérico con getValueLabel. Y a continuación definimos la fuente para él. Aquí vamos a crear una fuente por defecto, por eso solamente ponemos comillas y le decimos que sea de tamaño 50. Listo. Lo mismo para la etiqueta. Ahora lo que hacemos es obtener get caption label, o sea, que es el nombre de la etiqueta. Lo mismo, fijamos la fuente. Ahora, para el control deslizante como tal, creo que ya no tenemos nada más que hacer, al menos en el aspecto básico. Resulta que cuando se da clic o se toca la pantalla dentro del control deslizante, pues tiene que haber alguna forma de saber en qué valor lo está haciendo. La función que nos da el valor de qué número se está tocando o a qué número se le está dando clic tiene el mismo nombre del control deslizante que nosotros tenemos, o sea, tonalidad. Entonces aquí en esta función tonalidad va a venir un parámetro que es de tipo real o flotante, que es el valor del rango donde se ha digitado, donde se ha dado clic o se ha tocado con la mano. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es que cuando se toque el control deslizante vamos a cambiar el color del fondo. Esto es totalmente aleatorio. Obviamente se puede hacer con este valor, se puede hacer cualquier otra operación. Solamente por demostraciones vamos a hacer esto. Entonces yo lo que quise fue que el color de fondo dependiera de esta
fórmula, 255 menos valor rango sobre 2. Este es el parámetro para el rojo. El parámetro para el verde lo vamos a dejar igual. Y para el azul lo vamos a dejar 255 menos valor rango. Y eso es todo. Eso es lo único que vamos a hacer. Bueno, vamos ahora a ejecutar el programa. Vamos a esperar que no haya ningún error. A ver. Get caption label. Button outside. Falta una T. A ver, set font, set value label. Vamos a mirar, vamos a corregir el error. Bueno, aquí vamos a mirar que no era set value label, sino set color value label. Listo. Faltó el. Es lo mismo que es aquí, set color caption label. Otro error, set value label. Vamos a ver. Vamos a ejecutar. Listo, entonces lo tenemos. Vamos a instalar y abrirlo. Bueno, observamos que este color de fondo por defecto aparece porque cuando se crea el objeto, la función a la que entra, que se llama tonalidad, por defecto entra con un valor 0. ¿El valor de qué? El valor que nosotros fijamos al principio. Y aquí en este momento ya podemos empezar a cambiar el valor. Observamos que a medida que nos desplazamos con el ratón, va cambiando el valor y va cambiando el color de fondo. Lo mismo lo podemos hacer con la mano. Ese es el programa. Importante. Ahorita cuando estaba haciendo la corrección, aquí estaba colocando set value label color. No, es set color value label y set color caption label. Y recordar que cada vez que se toca o se da clic en el control deslizante, se va a entrar esta función. Es decir, que cuando necesitemos ese valor, lo vamos a sacar de este parámetro de la función tonalidad, que es de tipo real. Bueno, por el video de hoy no es más. Nos vemos hasta la próxima.